Hablando con Jesús, podcast. Entrevistas y prédicas. Invitados especiales. Hablando con Jesús, podcast. Hola, ¿cómo estás? Otro aquí hablando con Jesús Podcast, siempre dándole la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor, agradeciéndole a nuestro Padre Celestial porque nos da una oportunidad de prender estos micrófonos y siempre dándole la gloria y la honra y el Padre a nuestro Padre Celestial. Una misión que siempre lo decimos, va con disciplina, ejecución y ese enfoque, mis hermanos. Una disciplina, esa ejecución y ese enfoque que nos pone el Señor para hacer como esa luz en las tinieblas sale en el mundo. Y una misión que hoy nos trae el Señor y nos habla sobre que necesitamos ser como ese llevar, ¿cómo te lo digo? Para que podamos hablar bien de esta palabra. eh, El Señor nos quiere hoy hablar entre la diferencia entre un rayo, un trueno y un relámpago. Ese rayo, ese trueno y ese relámpago son tres cosas diferentes. Si tú creías que es lo mismo, déjame darte una noticia que hoy te va a sorprender. Y si lo sabes, bueno, es bueno compartir las buenas nuevas de Reino de los Cielos, a pesar que lo sepas, pero bueno, hay gente nueva, hay gente que está compartiendo, se está llegando a diferentes lugares y naciones en el mundo y siempre dándole la gloria, la honra al Señor. Una vez más, rayo, trueno y relámpagos. ¿Cuáles son las diferencias de entre ese rayo y ese trueno y ese relámpago? Primero que todo, vamos a hablar sobre los significados de cada uno y qué significa en la vida espiritual ese rayo, ese trueno y ese relámpago. Una palabra que el Señor nos trae con todo su amor, con toda su misericordia, con toda su gracia, mis hermanos, porque de esa gracia que estoy recibiendo, de esa gracia estoy compartiendo en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy el Señor nos habla, mañana ya estará acá, si es la voluntad de Él, pero el Señor está dando oportunidad a su pueblo y eso es lo importante, que nos está dando la oportunidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Una vez más, esta emisión se ha titulado Rayo, Trueno y Relámpago. Entonces, siempre dándole esa gloria, esa honra y el poder a nuestro Señor. Y vamos a comenzar a que, y tomaba estos apuntes, ¿qué es un trueno? Y haciendo mi investigación, porque el Señor me decía, vas a hablar sobre un rayo, un trueno y un relámpago, pero Señor, ¿qué tiene que ver esto con tu palabra? Y el Señor siempre es yo siempre digo que el Señor es de sorpresas y con todo, Él saca una palabra, con un versículo, con dos versículos, con una frase o con cosas que Él mismo creó. Y entonces, hoy vamos a hablar de ese rayo, de ese trueno y de ese relámpago, las diferencias y qué significa cada uno de esos, una vez más, en la vida espiritual. Y ese trueno es el sonido que produce con el rayo. El aire caliente se expande a gran velocidad y se junta, una vez más, con el frío, causando que la temperatura baje y se contraiga, generando ondas de choque que causan el sonido. Una vez más, ese es el rayo. ¿Y tú no lo sabías? Bueno, hoy te estás enterando. Ahora, es un relámpago. Y ese relámpago, el Señor nos habla que ese resplandor que produce la descarga eléctrica nunca toca la tierra. Una vez más, ese relámpago, si has visto cuando cae ese, ese, ese trueno y vemos como antes que llegue el sonido, ese relámpago, y eso es lo que está diciendo el Señor, ese resplandor que produce la carga eléctrica que nunca toca la tierra. Y ahora, ¿qué es ese relámpago? Perdón, ese es el relámpago. Y el rayo significa, es una descarga eléctrica que viaja
a 200.000 kilómetros por hora, creada por la fricción de las nubes. Es el origen del trueno y del relámpago. Ese rayo tiene un origen, que es el origen de, una vez más, de ese trueno y de ese relámpago que ya hablamos. Una vez más, ese trueno es el sonido que produce con el rayo, y ese relámpago es el resplandor que produce la descarga eléctrica que nunca toca la tierra. Y tú me vas a decir, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que me vas a hablar hoy? O no sé de qué me vas a hablar hoy. Estamos hablando de la diferencia. Y es precisamente que cuando el Señor toca, ese es el sonido que produce el rayo. ¿Qué puedes tipificar eso? ¿A qué puedes similarlo? ¿No sabes? Bueno, el Señor te dice que esa es su voz. Y es precisamente que el Señor nos lleva al Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versículo 17, que nos dice: y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y el Señor se ha complacido hoy en darte esta palabra. El Señor se ha complacido hoy en que comparta estas buenas nuevas de reino en los cielos. Y es el Señor que te está diciendo: escucha mi voz, escucha ese sonido que produce el rayo. Y hay mucha gente que no escucha, ve el rayo, pero no está escuchando el sonido de ese rayo. Y es impresionante lo que la gente se está perdiendo. Yo siempre digo, no siempre, desde los que conocí los senderos, los caminos del Señor, digo que cada trueno, cada relámpago, cada rayo es Dios hablándonos a nosotros. El que quiera entender, entienda. El que no, se está perdiendo lo que está hablando el Señor. Y es lo que está diciendo el Señor, que Él tiene complacencia y que de los y que el Señor quiere que realmente escuches ese sonido. Y es el aire caliente, el aire caliente que se expande a gran velocidad y se junta con ese frío. ¿No has notado que a veces tú estás con frío o estás caliente y tú quieres tener ese contacto con el Señor, pero como que no escuchas realmente lo que el Señor te está hablando? Es, una vez más, su voz, ese trueno, ¿no lo escuchas? Por más que ese trueno sea tan grande y el Señor te esté hablando, pero tú estás haciendo caso omiso. Y es por eso que el Señor nos lleva a Génesis capítulo 3 versículo 8, que también que nos dice: y oyeron al Señor Dios que paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y hay gente que cuando siente la presencia de Dios, ese es Satanás. Todo lo satanizan. Y es por eso que esto me hace recordar, y vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor. Si no estoy mal, él es el capítulo 21, y que él le hablaba a Moisés, y no, el 20, y el versículo 21 dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se sentó, ¿dónde? A la oscuridad, la cual estaba Dios. Y hoy la gente ve la oscuridad, no, ese es Satanás. Te reprendo en el nombre de Jesús. Y está reprendiendo al mismo Dios. Que la gente no medita, no escudriña la palabra de Dios. Por eso el pueblo de Dios se está perdiendo por falta de conocimiento. Una palabra que te trae el Señor, un mensaje está diciendo el Señor: despierta, porque estamos en tiempos postreros y lo que vienes necesitas estar preparado. Porque cuando escuches ese trueno, veas ese relámpago y ese rayo, esa diferencia, que sepas diferenciar lo que es lo bueno y qué es lo malo, y lo que te van a decir, y lo que vas a ver en las noticias, y lo que te vayan a asustar, no te asustes, porque si tú estás conmigo, nada te va a poder tocar. Porque el que conoce la verdad
será libre. Y es lo que el Señor te quiere enseñar en este Hablando con Jesús podcast. Un podcast maravilloso, un podcast que el Señor te está diciendo que no te escondas. Y como lo dice aquí en Éxodo capítulo 20, versículo 21, y Moisés se acercó a la oscuridad a la cual estaba Dios. Entonces, si tú estás con Dios, tú debes discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Donde si es la presencia de Dios o es la presencia de un demonio, debes de saber en el nombre poderoso de Jesucristo. Debes de saber la diferencia. O un espíritu inmundo, debes de saber la diferencia. Entonces ya debes de saber. Aquellos que son nuevos, se les pasa, se les vale. Entonces, el Señor te va a ir preparando, el Señor te está procesando y te está preparar y te está diciendo, no te asustes en lo que escuches y lo que veas, en las redes sociales, en la televisión, porque si tú pones la confianza en mí, te dice el Señor, nada te va a pasar. Y eso es escuchar la voz del Señor y por eso el Señor nos lleva también al Salmo 130, capítulo 130, versículo 1 y 2, que nos dice, de lo profundo, oh Señor, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Pero hoy vemos un pueblo de Dios que quieren estar con la luz, con las luces prendidas y con los ojos abiertos, con los ojos cegados a lo que quiero llevar o lo que quiero decir. Unos ojos que realmente en el espíritu están cegados. Realmente no están conociendo a ese Dios poderoso, a ese Dios vivo de poder, a ese Dios que una vez más, que sepa la diferencia entre ese trueno, entre ese rayo, entre ese relámpago. Una vez más, ese trueno es el sonido que produce con el rayo. Cuando tú sientes esta presencia, y tú sabes que el Señor te va a poner a sentir que es el Señor, es bueno y el Señor cuando escuches, cuando sientes esa presencia, dile, Señor, tu sierva o tu siervo escucha, dímelo, como le decía a Samuel. Y el profeta Elí le dijo a le dijo a Samuel, cuando vuelvas a escuchar esa voz, di, Señor, tu siervo escucha, dime. Y el Señor te va a hablar y en ese momento no debes de tener miedo. Debes escuchar la voz, porque ese aire caliente se expande a gran velocidad y se junta con el frío, se va a juntar contigo. La presencia del Señor, causando que la temperatura de pronto baje o suba, generando ondas de choque que causan el sonido, que causan que esa intimidad con el Señor, que ese momento sobrenatural te va a llevar cosas maravillosas en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es lo que el Señor quiere hoy contigo. Que cada día vayas aprendiendo, que cada día vayas meditando en tu palabra, no con lo que se te dé la gana a ti, no al momento cuando tú quieras, no cuando tú le digas al Señor, a esta hora quiero verte y a esta hora quiero aparecer. No, Señor, tú no mandas a Dios. Tú tienes que ponerte a disposición de Dios, no el Señor a ti. para hacer, eh, para hacértelo saber. Podrá sonar duro, dirás, estás duro en este podcast. Mi hermano, yo no estoy para entretener. Yo he venido para hablar la verdad. Por eso al Juan el Bautista, que le quitaron la cabeza, por hablar la verdad. Yo estoy en estas redes sociales y en esta tierra y en esta selva de cemento que dando las buenas nuevas de reino en los cielos. Sonaré duro un poco, pero lo he aprendido a hacerlo con amor. Y el Señor quiere salvar tu vida, salvar tu alma, es decir, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te he puesto. Comenzó a haber un cambio contigo porque comenzaste a escuchar mi voz, comenzó a haber algo sobrenatural en tu vida. Y es por eso, ya pasando a otro versículo para pasar al próximo punto, si no se nos va el podcast y no vamos a poder terminarlo.
Y en el último versículo, Hechos 22:7, y dice: "Y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?". Yo, el Señor te dice: "¿Por qué no haces mi voluntad? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué vas en contra mía? ¿Por qué llevas a tu familia en contra mía? ¿Por qué haces lo que se te dé la gana? No haces lo que yo quiera. Quiero llevarte a caminos de bendición, no a caminos de perdición", dice el Señor. Y es lo que el Señor está diciendo: "Escucha mi voz". Dices que no te estoy hablando, yo te estoy hablando de todas las maneras, pero tú estás haciendo caso omiso a ese trueno que significa: "A mi voz", te dice el Padre celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso que el Señor también nos lleva al próximo punto, y ese próximo punto rápidamente es para se nos acaba el tiempo y no vamos a poder terminar este podcast una vez más. Ese relámpago, ese resplandor que produce la descarga eléctrica que nunca toca la tierra. ¿Y sabes qué puede ser eso? ¿Sabes? Tú dirás: no sé, debe ser Jesús, Dios". No, es el Espíritu Santo. El Señor lo asimila a su Santo Espíritu, y es por eso que el Señor nos lleva a 2 Corintios capítulo 3 versículo 7, que dice: "Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad". Tú tienes amargura, tú tienes tristeza, tú tienes complejos, tú tienes, mejor dicho, eres una amargada, un amargado porque no tienes al Espíritu de Dios. Sabemos que somos humanos, tenemos nuestros momentos de debilidad, hay momentos de llorar, hay momentos de todo. Pero el que tiene el Espíritu de Dios, mis hermanos, hay una transformación, y el Señor nos está transformando cada día, mis queridos, mis amados. Si no te dejas transformar por el Espíritu Santo, te digo una cosa: estás perdiendo el tiempo con lo que estás haciendo. Puedes asistir a la iglesia todos los domingos, pero si tú no dejas que el Espíritu Santo te transforme, ahí hay un problema. Estás perdiendo el tiempo. Estás como si estuvieras yendo a la universidad o al colegio, y realmente pagas para que te pongan notas, pero no vas a aprender nada. Que con el reino de los cielos es que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros, transforme nuestras vidas, en menguar ese yo, en que haya más Cristo en nosotros. ¿Cuánto de Cristo hay en ti? ¿Cuánto de ese relámpago hay en ti? Y una vez más, ese relámpago, ese resplandor que produce la descarga eléctrica, que nunca toca la tierra, pero te toca a ti. Que tú eres el templo del Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Qué es lo que quiere el Señor hoy en este Hablando con Jesús podcast? Te está hablando a lo más profundo de tu corazón. ¿Querías una palabra del Señor? Hoy el Señor te está hablando. Hoy el Señor te está diciendo: bueno, ¿querías que te hablara a lo más profundo de tu corazón? Que te dijera por qué estás tan triste, por qué estás tan amargada, porque no estás dejando que los frutos del Espíritu Santo obren en ti, no estás dejando que yo obre en ti. Te hago ese libre albedrío, pero tú no dejas que yo realmente haga, haga mi voluntad en ti, sino estás haciendo lo que tú quieras en tu vida, y así no trabaja la cosa. Tenemos que el Rey de Reyes, Señor de Señores, trabaje en nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero si tú no dejas que Jesús, el que pagó ese precio en la cruz, trabaje en ti, ahí hay un problema grande. Ahora, tú sabías que el Señor, igual cuando él pidió, él dijo: tengo sed, tengo sed. Él le pudieron dar agua, pero le dieron como vinagre. ¿Sabes por qué el Señor no tomó ese vinagre? Porque si llegara a tomar ese vinagre, hacía que el dolor, era como una anestesia, pero no lo tomó. ¿Para qué? Para que sintiera ese gran dolor, porque ese era el precio que tenía que pagar el Señor por cada uno de nosotros. Él no necesitaba anestesia, él necesitaba sentirlo. Y hoy te está hablando a ti. Por eso el Señor no tomó de ese vinagre, de esa esponjita. Él, no, 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 yo no quiero, yo estoy aquí para pagar un precio, y ese precio va a ser completo, no va a ser a medias medias, porque como la mayoría de gente veo, yo asisto a la iglesia y ahí
voy más o menos. No, mi querido. Entonces, cuando tú tengas el Espíritu Santo, está haciendo una transformación en ti. Y por eso en Efesios capítulo 3, versículos 16 y 17, ¿sabes qué nos dice? Le pido que medio del Espíritu Santo y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a vosotros en el íntimo de su ser, para que por su fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cementados en amor. Mira lo que le pedía aquí Pablo, que realmente que seamos fortalecidos en Cristo, en una fe grande en nuestros corazones. Pero hoy vemos rencor, hoy vemos, mejor dicho, que la gente hace lo que se lee la bendita, ya sabes, no quiere hacer la voluntad del Señor. Quieren bendiciones, claro que sí, el Señor quiere bendecirte grandemente. Pero ¿cómo te va a bendecir si tú no le estás dando la parte de Él? La parte de Él es esa comunión, escudriñar, meditar en su palabra, realmente. Nos llega la pereza a veces, sí, y de pronto no me va a quitar autoridad eso, pero a veces me gana la pereza. Yo digo, Señor, estoy luchando con eso, Señor, y no me puede ganar la pereza, Señor. Y necesitamos seguir dando emisiones, Señor. Dame palabras, Señor, para este pueblo, Señor. Como tú todos los días me hablas y yo hablo contigo, Padre Celestial, así lo vamos a hacer con tu pueblo. Y el Señor precisamente nos lleva a Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y es por eso que tú necesitas saber esa diferencia entre esa voz, entre el Espíritu Santo, y ya vamos para la próxima, una vez más, que va a significar ese rayo. Y una vez más, ese relámpago, ese resplandor que produce la descarga eléctrica. Y esa descarga que te está dando es el Espíritu Santo, pero tú no estás dejando que obre. Lamento decirlo, pero no estás dejando. Si tú no tienes ese amor, si tú no tienes esa paciencia, si tú no tienes esa amabilidad, yo sé que el Señor está trabajando en nuestra paciencia. Y es lo que yo estoy trabajando todos los días, mis queridos. De venir de ser una persona impaciente, ser poco a poco paciente y entender la voluntad del Señor, mis queridos, me ha gustado. Soy sincero, no me da pena en decirlo. Pero hoy el Señor te está diciendo, sé bondadoso. El Señor te está diciendo, sé humilde. No hay humildad en ti. ¿Cómo yo voy a poder obrar en ti? Te dice el Señor. Y tiene ese dominio propio. No vives de emociones. Consúltalo siempre con el gran yo soy, en el nombre poderoso de Jesucristo. Esos frutos, mis hermanos, debemos que, si tú tienes al Espíritu Santo de verdad, créemelo que todo va a ser hermoso, maravilloso y vas a estar en esa fiesta celestial que viene muy pronto y nos vamos a gozar. Los que se queden aquí en la tierra, mis hermanos, no sé qué fiesta van a vivir, pero esa fiesta yo no quiero estar, te lo digo. Y Gálatas también 5, un versículo más adelante, 5:25 nos dice, si el Espíritu nos da vida, ¿sabes qué pasa? Andemos guiados por el Espíritu. Y el Espíritu Santo cada día le da vida a mi hogar, le da vida a mi esposa, le da vida a mí. Y cada día, donde vayamos, se ve reflejada la misericordia, se ve reflejada esa gracia que nos da el Señor y la gente dice, hay algo diferente en ti. Oh my goodness, hay algo que no sé, cuando te abrazo, cuando hablo contigo, me siento bien. En mi mente, yo sé que mi esposa en mi mente sabemos que es el gran yo soy, el que está haciendo la obra y nos glorificamos en el nombre poderoso de Jesucristo. No le quitamos ningún crédito a Él. Él se merece todo porque Él es el que está haciendo su trabajo en nosotros. ¿Qué nos falta? Claro que sí, que tenemos nuestros arrebatos de mal genio. Claro que sí, somos seres humanos. ¿Que lloramos? Sí, Señor.
pero eso no nos quita porque el Señor nos está procesando. Hay momentos que lloramos, hay momentos que reímos, hay momentos que realmente nos apasionamos, en que debemos cada día escudriñar su palabra o buscar del Señor. Cada persona tiene diferentes maneras, pero te invito a que no dejes tener esa comunión con el Señor. Rápidamente, 1 de Juan 4:13, como sabemos que permanecemos en Él y que en Él permanece en nosotros, porque nosotros nos ha dado de su Espíritu. Y lo sentimos en nuestro hogar. Sabemos que el Espíritu de Dios está con nosotros. Eso sí, vienen cosas, mis hermanos, pero sabemos que cuando vienen esas cosas, vienen cosas más grandes y maravillosas en el nombre poderoso de Jesucristo. Ahora vamos a hablar de ese rayo ya para finalizar este podcast. Ese rayo es una descarga eléctrica que viaja a 2000, una vez más, a 200.000 kilómetros por hora, creada por la fricción de las nubes, es el origen del trueno y del relámpago. Y es precisamente, ¿sabes que el Señor, cómo me lo comparaba a ese rayo? Esa descarga eléctrica que viaja y que creada por la fricción de las nubes es el origen del trueno y del relámpago. ¿Sabes a qué el Señor me lo tipificaba? A su presencia. Yo, Señor, yo no había pensado en esto. Y una vez más, sí, Señor, no había pensado en esto, Señor, que tú compararías este rayo en tu presencia. Y esa presencia el Señor nos lleva rápidamente a 2 de Corintios capítulo 8, no, perdón, capítulo 5, versículo 8, pero, cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Esa presencia, mis hermanos, te lo digo que muchas veces, hace mucho tiempo, y te lo comparto, que el Señor me decía, vas a tener tantas cosas que no te van a llenar, tú vas a querer mi presencia. Y esa es la presencia que quiero estar con el Señor. Yo me siento como Pablo, mis hermanos, que ya no quería estar en este cuerpo, quería estar en la presencia del Señor. Vio cosas tan maravillosas que dice, yo ya no quiero estar aquí, quiero estar contigo, Padre. Y es lo mismo que siento hoy en día, mis queridos. Y es por eso que rápidamente Éxodo 33:15 nos dice, entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Yo le decimos al Señor, de donde nos saques, Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Pero yo sé que el Señor nos va a llevar a esos lugares para hacer luz en las luz en las tinieblas, sal en el mundo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y es por eso también que en el Salmo, capítulo 51, versículo 11, dice, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Una vez más, Señor compara su voz, su Espíritu Santo y su presencia con un trueno, un relámpago y un rayo. Ahora esa pregunta que siempre que les hago a mis hermanos, siempre hago preguntas. ¿Realmente sabes la diferencia entre ese trueno, entre ese relámpago y ese rayo? ¿Ya lo sabes? Y si lo sabes, gloria a Dios. Y si prestaste atención a este podcast, ya sabes qué es la diferencia entre un trueno, entre un relámpago y entre un rayo. Y ese relámpago, recuerda que es el sonido que produce con el rayo. Ese relámpago, perdón, ese trueno, ese relámpago es el resplandor que produce la descarga eléctrica. Y ese rayo es esa descarga eléctrica que viaja a 200 kilómetros por hora, creada por la fricción de las nubes, y es el origen del trueno y del relámpago. Y es por eso que el Señor lo compara con su voz, con el Espíritu Santo y su presencia. Si tú lo tienes, gloria a Dios. Si no sabes la diferencia entre su voz, su Espíritu Santo y su presencia, bueno, te dejo esa tarea, que comiences a investigar, comiences a profundizar, porque ese Dios, una vez más, en cada misión te está hablando, en cada misión te está diciendo, bueno, tú quieres que te hable bonito, te hablo bonito, pero escudriña mi palabra, llénate de mi presencia. Y el Señor te dice que te llenes de esos frutos del Espíritu Santo.
que es de ese amor, de esa alegría, de esa paz, de esa paciencia, de esa amabilidad, de esa bondad, de esa fidelidad, de esa humildad y de ese dominio propio. Que no te dejes de dominar por el mundo, sino que realmente la presencia de mi Hijo esté en ti, que más de mi Hijo esté en ti. Y una vez más, mi Hijo no absorbió esa esponja de vinagre porque sería como anestesiar ese dolor que iba en la cruz. Y él no quería que era anestesiar, él quería sentir ese dolor porque cada ese dolor era el pecado de cada uno de nosotros. Así que mi querida, mi querido, si tú no has entendido ese precio de esta cruz, hay algo que está pasando en tu vida. No estás dejando que el Rey de Reyes, el creador de este cielo y de la tierra, el creador de todo, del universo, hasta de demonios, de todo, porque a Él le obedece todos. Si no has entendido, te lo digo que has perdido lo que llevas en lo que llevas del cristianismo. Y si tú eres nuevo, hoy estás aprendiendo. Hoy el Señor te está enseñando que va a hacer algo maravilloso contigo, en que sabes discernir qué es un rayo, qué es un trueno, qué es un relámpago. Y te estás aprendiendo a discernir la diferencia entre su voz, entre su Santo Espíritu y su presencia. Y ya para terminar, el Señor nos lleva al Proverbios capítulo 8, versículo 30, que dice, yo estaba entonces junto a él como arquitecto y era su delicia de día en día regocijándome en todo tiempo en su presencia. Es la presencia que tú debes anhelar todos los días. Y como te dije al comienzo de este podcast, que el pueblo estuvo lejos del Señor. Y Moisés se acercó a la oscuridad a la cual estaba Dios. Recuerda una cosa es la oscuridad y otra cosa son las tinieblas. Ese es otro tema que es para otra emisión, pero la oscuridad y las tinieblas son cosas diferentes. No me vas a decir que esto es una cosa satánica, no, son dos cosas diferentes. Y si no lo sabes, pregúntale a tu líder, pregúntale a tu pastor, ¿qué es la diferencia entre la oscuridad donde estaba Moisés y las tinieblas? Amado Padre Celestial, amado Señor, te doy gracias por esta emisión, te doy gracias, Señor, porque nos has dado sabiduría. Yo te pido que le des sabiduría a cada uno de aquí, de las personas que nos escuchan, nos ven, Señor Padre Celestial. Te pido, Señor, que tú los seas llenando de tu sabiduría, Padre Celestial. Yo te pido por la sanidad de cada uno de ellos, Señor, de la coronilla de su cabeza hasta las plantas de sus pies, amado Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Padre Celestial. Amado Padre Celestial, llénalos más de tu presencia, Señor, y le declaro sanidad, Señor, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, amado Señor. Amado Señor, poderoso Señor, queremos darte gracias, gloria, honra y poder, amado Padre Celestial. Hoy, esta semana, hay una puerta grande para ti, mujer, para ti, se llama Gloria. Hoy, esta semana, el Señor te va a abrir una puerta de bendición. Tú vas a escribir, vas a poner en los comentarios lo que el Señor hizo en esa puerta. Es una puerta laboral grande y maravillosa. Le vas a dar la gloria y la honra al Señor. Tú se la estabas pidiendo. Esta puerta está siendo abierta. Padre Celestial, tú vas a viajar al extranjero y el Señor, mejor dicho, va a obrar en esa empresa, va a obrar a esas personas porque esas personas necesitan conocerlo de Él. Amado Señor, queremos darte la gloria, la honra y el poder aquí en Hablando con Jesús Podcast, Señor, porque estamos en la gloria para hablar de Dios a través de Cristianos en la Gloria y nos veremos en otra misión, mis queridos. Bendiciones. Escucha créditos y entrevistas en Hablando con Jesús Podcast.